El lunes 26 de enero de 1942, unos 100 días antes de que el diario La Nación publicase el cuento de Jorge Luis Borges, Funes el Memorioso, nació en el Prado de Montevideo Roberto Jones Galle, quien prácticamente no salió del caserón familiar en la calle Larrañaga hasta que empezó primaria en el colegio Clara Jackson a los 6 años. Creció entre la solemnidad del monaguillo, que fue casi hasta los 18, las aventuras de las novelas de Julio Verne y Emilio Salgari, las idas al cine y al Teatro Solís, y las eternas penitencias en la secundaria de la Sagrada Familia, que culminaba yendo a presenciar los discursos enardecidos de los senadores desde las barras del Palacio Legislativo. Su primera experiencia teatral fue con la obra Ha llegado un inspector en la parroquia de San Bartolomeo, y poco después ingresó a la Escuela Municipal de Arte Dramático, que abandonó casi a punto de recibirse para formar parte del grupo del 65, liderado por el maestro Pepe Struch. Militaba en el ala más radical del Partido Nacional y se unió al MLN, y aunque nunca tomó las armas, fue apresado y encarcelado en el penal Punta Carretas, y tras su liberación emigró a Buenos Aires. Allí conoció a Jorge Luis Borges, quien brindaba una conferencia acerca de la cábala, y terminó compartiendo una charla eterna con el escritor, a quien representó en un documental de la BBC y más tarde en La memoria de Borges, donde sus personalidades se vuelven una y la misma. Repasar su carrera no aportaría nada, porque todos sabemos lo que hizo. Fue el primer y único tipo en aparecer desnudo en televisión en Telecataplum, que luego en Plop se distinguió como la figura principal durante una década. Roberto Jones Galle es una figura omnipresente de la historia reciente, blanco, tupa, preso, figura de la tele, del cine y del teatro como actor, director y docente. Sigue siendo un tipo que nunca renegó de nada de lo que hizo, y que al ver su biografía contada por la periodista y escritora Fernanda Muslera, puede que se pregunte si realmente es tan importante, aunque sabe que es fundamental. Bienvenida, Fernanda, un placer tenerte. Bueno, muchas gracias por recibirme. Por Gracias. favor. Tratándose de Roberto Jones es cuando me imagino que se ponen a prueba todas las herramientas y los conocimientos de tu profesión. Sí. Porque es hurgar e investigar en una vida muy rica también y sobre todo muy variopinta. Sí, tal cual. A mí me pareció súper interesante. Fue él quien me propuso hacer la biografía. Y cuando yo estaba haciendo un libro sobre la Comedia Nacional, y que salió en 2018, y entonces él, después de esa entrevista, me lo propuso, y cuando me lo dijo, yo obviamente enseguida dije que sí, porque periodísticamente es muy rico, es un personaje sin igual, ¿no? Que tiene múltiples caras, no solo toda la parte artística, como un actor excepcional y que ha transitado por diversos medios, ya sea el teatro, el cine, la televisión, sino también esto que se contaba un poco, ¿no? Toda la parte política de él, desde formar parte del MLN, digamos, hasta venir con Wilson en el vapor de la carrera, digamos, y trabajar junto a Wilson, hasta la parte mística, que es muy importante también en el libro, y bueno, y también como pensador, porque yo creo que en el libro él se revela como un pensador, una persona que es capaz de hacer como un análisis geopolítico de la situación mundial, de la situación espiritual del mundo, digamos. Hace como todo una síntesis muy interesante y lo relaciona además con su vida, ¿no? Claro, es una vida que desarrollada en épocas que no eran fáciles. Claro, y eso me interesó también mucho del libro. Y eso es lo que incluso a mí ahora, en este informe que hizo el programa, que Sí. hicieron los compañeros, me sorprende muchísimo, porque parte, como le va a sorprender a la gente, muchas partes de su vida que nadie conoce. Sí, ¿Qué sí. partes te sorprendieron a vos? Bueno, muchas. Por ejemplo, él dice que es experto criptólogo, o sea, que es experto en encriptar y desencriptar información, que eso es un trabajo, por ejemplo, que hizo para el MLN, y que después también lo hizo, por ejemplo, a nivel más místico. Él también es masón, por ejemplo, desde hace como 2 décadas, creo. Y eso, y que ha desencriptado, por ejemplo, partes de la Biblia. Me ha contado, por ejemplo, toda esa parte es como muy sorprendente. Después hay una parte que no creo que nadie lo supiera antes, que es cuando habla de que él estuvo en las cárceles del pueblo y tuvieron preso a un empresario, y que para él fue muy duro y se arrepiente mucho de esta situación. Y Secuestro. del secuestro, claro. Y él fue quien le tuvo que decir al empresario
porque mientras el empresario estaba cautivo, falleció uno de sus hijos en un accidente. Y fue él quien le tuvo que dar esa noticia. Y bueno, y años más tarde, en una Navidad, lo llamó y le pidió perdón, por ejemplo. Ese es otro capítulo del libro que me parece súper interesante. Y después todo lo artístico también, porque además es una persona que estuvo relacionada con actores y actrices uruguayos y argentinos de renombre, digamos, muy importantes. Bueno, tuvo un vínculo muy importante con China Zorrilla. Que, sí, eso te iba a decir. Sí, que fue la tía abuela de sus hijos, porque él se termina casando con la sobrina de China. Claro. Un hombre muy severo también, ¿no? Digo, uno yo tengo esa imagen siempre de él. No tuve la oportunidad de conversar muchas veces, pero las veces que me he cruzado con él, que tengo que decir que conocí un hombre cálido también. Ser cálido no quiere decir no ser severo, y eso me parece que forma parte de un principio de disciplina en lo que tiene que ver con la vida en general, ¿no? En todos los órdenes de la vida. ¿Puede ser eso, Fernanda? Sí, tal cual. Y creo que también tiene que ver con una generación, porque si vos ves como la generación de Margarita Xirgu o lo que era Pepe Struch, era toda esta cosa que decía Margarita, tipo, acá solo se falta un ensayo con certificado de defunción, ¿no? Era como un nivel Era muy severa. Claro, muy severo, y el arte como visto desde un punto de vista casi espiritual, diría, de una entrega total, ¿no? Creo que Roberto viene de esa generación, de una generación que tiene un compromiso absoluto con el arte. Y sí, Roberto es una persona que puede ser muy cálida, porque tiene como una parte muy sensible, muy tierna inclusive, pero también, digamos, como director, es un director muy estricto y muy severo y muy exigente, porque él además es muy autoexigente, ¿no? Entonces sí, tiene como muchas facetas que en todos estos años yo he podido ver, ¿no? ¿Dónde fueron las entrevistas con él? Me imagino que fueron varias instancias. Sí, bueno, hicimos como 20 entrevistas alrededor de 2018, que eran en su casa, que él vivía en ese momento en un monoambiente en Pocitos. Después él ahora vivía en Punta del Este, pero eso fue posterior. Después, en ese interín de tiempo, yo fui desgrabando, organizando, viendo cómo lo armaba. Y después volví a hacerle más entrevistas, fui un par de veces a Punta del Este y después también por teléfono, cosas que él me enviaba. O sea, es un proceso que entre que empezó y terminó duró como 5 años, ¿no? Nosotros ya nos habíamos conocido en 2015, cuando yo le había hecho una entrevista por la memoria de Borges, cuando yo trabajaba en El Observador. Y bueno, nos reencontramos en esta entrevista que les contaba, ¿no? ¿Hablaron de esa obra en algún momento? Sí, mucho, mucho. Porque yo no tuve la oportunidad de verla, pero todos quienes la habían visto y me la recomendaban, decían que era impresionante cómo él había logrado incorporar al hombre, porque Borges era una persona, para poder interpretar desde ese punto de vista como actor, y él tuvo la oportunidad de conocerlo. ¿Te habló de ese proceso, por ejemplo, del proceso de cuando el actor incorpora al personaje, que es un proceso hasta medio de hechicería prácticamente, ¿no? En algunos casos, sobre todo cuando se dan esas personalidades como las que vos destacabas en este momento? Sí, yo me acuerdo cuando lo vi, era impresionante, era eso, se transmutaba directamente, y esto lo hablé con mucha gente y todo el mundo veía a Borges. Entonces era una sala que no es tan grande, que lo tenías cerca, y era impresionante que vos veías a Borges y no te explicabas cómo está sucediendo eso, ¿no? Y eso habla de un gran actor. Claro, sí, de esa capacidad. Y las que lo vieron en El Hombre Elefante. El Hombre Elefante. Yo no lo vi, digamos, porque por edad y ni siquiera estaba en el país, pero digo, los que lo vieron dicen que realmente vos veías la deformidad a pesar de que no tenía una gota de maquillaje, ¿no? No solamente fue galán, porque también hizo obras en las cuales era galán, o sea, ha trabajado como galán, sino en este tipo de interpretaciones, como decía Cairo, como decís vos, en El Hombre Elefante, en la cual hay un compromiso del actor muy importante en otro tipo de personas. Sí, creo que la obra, perdonen que interrumpa, pero creo que además ahí se ve también el oficio del actor, porque creo que en la obra él arrancaba erguido y se iba haciendo una descripción de cómo era este personaje, y él iba deformando su propio cuerpo en el escenario hasta componer adelante del público a este personaje. Creo que era así. Era así. Y eso... Sí. Y después, por ejemplo, hizo de Alan Turing en Rompiendo Códigos, que es como su personaje favorito. Y ahí era tartamudo también. Y durante 4 años la hicieron la obra. ¿Y qué lo lleva a la política después? En realidad eso también se cuenta en el libro, que es como todo un proceso que es desde casi la adolescencia, infancia de él. Él viene de una familia en el Prado
que eran del Partido Nacional, pero él empieza a militar en Acción Católica, también tenía una familia de formación católica y también empieza a militar muy joven en el Partido Nacional. Él cuenta, él iba al Sagrada Familia y ahí como se portaba mal bastante, entonces lo mandaban a algo que llamaba la Sexta Hora a estudiar, reflexionar sobre sus actos, digamos. Entonces que un día se escapó de ahí, se fue al Palacio Legislativo a ver una sesión y que en una, creo que era Fernández Crespo o Ferrer Serra, no recuerdo cuál de los dos, que él aplaude, entonces le dicen, no, nene, no podés aplaudir, lo echan y ahí después lo llaman y le dicen, no, mirá, acá está la Casa del Partido Nacional, acá nomás, en Fernández Crespo. Sí, no, era sí. Ferrer Serra, sobre la calle. Sobre la calle. Crespo. Y entonces a partir de ahí tenía 16 años, ya empieza a militar en el Partido Nacional, pero viene como toda como que esa conciencia, también era la época de la teología de la liberación, ¿no? De la Revolución Cubana, entonces viene como todo, se va formando hacia la militancia, hacia el MLN. Y tratando de descubrir, porque pasar del MLN al Partido Nacional, o sea, hay todo un proceso, ¿verdad? Claro, pero en realidad es como, cuando él te lo explica hay como una unidad, porque en realidad él era como más de la vertiente wilsonista, digamos. Ahí está. Y de hecho él ahora no se identifica, digamos, con el Partido Nacional de hoy, digamos, sino que él tiene como una visión más nacionalista, pero en otros, en el sentido wilsonista, te diría. Sí, y sí. cuando, claro, después de que cae preso y después cuando se va para Argentina, ahí empieza en el contacto en el exilio con Wilson y toda la gente que estaba allá. Sí, ahora también ha hecho un recorrido, porque nombramos MLN, Partido Nacional, y después la masonería. Masonería. O sea, ha hecho un recorrido. Pero yo no me quiero separar del Roberto Jones, artista, de ese gran actor, lo cual lo hemos visto muchas veces y es extraordinario, como dijimos hace unos minutos, cómo se transforma, cómo interpreta, cómo se compromete con el personaje. Sí, sí, es que para él es como su vida, claro, y es como tan interesante, cuenta mucho también de los orígenes del teatro, de su visión del teatro, ¿no? De este tipo de cosas, y por eso me parecía que tenía tanto material tan rico en la propia palabra de Roberto que decidí escribirlo en primera persona, el libro. Y entonces algo de esta magnificencia, digamos, actoral, creo que se traslada también al libro, en el sentido que mi intención era que el lector lo sienta como que está viéndolo a Roberto en un escenario contándole su historia, ¿no? Entonces tiene algo también de obra teatral, creo, este libro. Vos te tuviste que componer como actriz, también como escritora, entonces. Yo soy como la dramaturga, soy como la periodista y dramaturga. De hecho, creo que el libro también une mi parte periodística y mi parte dramatúrgica, ¿no? ¿Y llega vos por una entrevista previa o por algo previo que ya le habías hecho? Sí, por esta del Observador en 2015. 2015, ¿verdad? Y a él le había gustado cómo quedó la nota. Dijo que yo no lo había tergiversado. Está bien. Y entonces está. ¿Y el tema familia de él? También habla de la familia, ¿Sí? de los hijos. De hecho, los hijos aparecen entrevistados, bueno, de su matrimonio, dos matrimonios con Guzzi. ¿Uno de los hijos que ha seguido la carrera puede ser? No, bueno, uno de ellos actuó brevemente en la época de Plop, creo, pero no, en realidad no, ninguno de los tres. Una de sus hijas, la hija vive en Estados Unidos, trabaja como más en la parte médica, y después tiene un hijo que vive acá y otro que vive en Maldonado, bueno, en Punta del Este, donde está Roberto ahora también. ¿Y por qué dejó la comedia? ¿Por Margarita Xirgu, que era muy estricta? No, en realidad él entró a la comedia y ganó el concurso en 1976. Bien. Que ahí en realidad no lo estaban dejando trabajar porque ya había estado preso, había estado en el exilio, volvió. Le dijeron, usted lo único que puede trabajar es haciendo teatro. Y entonces él dijo, bueno, mire, es que está el concurso de la Comedia Nacional, me voy a presentar y si me presento lo gano, dijo, así con su seguridad. Y le dijeron, bueno, preséntese. Fue y lo ganó, quedaba en el primer puesto Lebón, los dos sí, claro. en 1976, y un beso, Roberto. Lebón. Pero a Roberto no se lo adjudicaron. De hecho, la dictadura no les permitió asumir ni a él ni a Caterina Pascale. Mirá. Y le dejaron asumir 8 años después. Entonces él asumió, pero justo cuando él asumió, a la vez Wilson le pidió que estuviera con el servicio de teatros municipales. Entonces es como que tuvo un tiempo en que estuvo como gestor
y después entró el elenco, pero no fue grata la experiencia para él en la Comedia Nacional, no se sintió cómodo y después dejó. Después dejó. Bueno, ¿qué más se puede agregar? No, nada. Está en venta en todas las librerías. Eso sí, eso me imagino. Pero nada, agradecerte esta conversación. Seguramente es un libro muy interesante de leer. Es más, te digo, tratándose de lo que vinimos conversando y tratándose del protagonista, quizás hasta, si no sabes ni que puede ser que alguien le puede pasar, sí, que no claro. sepa quién es Roberto Jones, bueno, lean este libro porque realmente estamos hablando del viaje de una persona por la vida, una vida muy rica, muy variada y bueno, y uno de los grandes, uno de los enormes artistas del Teatro Nacional. Y aparte, y ya redondeamos, no se hace todos los días una biografía, un reconocimiento a los nuestros, ¿verdad? A nuestros artistas, por ahí leemos de otros lados. Esto es una buena oportunidad para conocer un poco más a los artistas uruguayos. Sí, tal cual. Para mí es importante, yo anteriormente hice este libro de la Comedia Nacional donde repasaba, digamos, también grandes figuras, ¿no? Creo que es importante que haya, siendo un arte efímero además, Claro. que quede registrado y que quede, lo que decía Cairo, me interesa de que, sí, yo este libro, tanto este como el anterior, yo los escribo de una manera que creo que lo puede leer cualquier persona, aunque no sepa quién es Roberto Jones, porque de lo que se trata es del ser humano, de un ser humano que transitó por muchos, o sea, habló mucho de eso, ¿no? De la multiplicidad de yoes que tenemos todos adentro, ¿no? Que transitó por distintas facetas en su vida y en el escenario, ¿no? Y quizás un manual de lo que es la convicción, ¿no? De lo que es la convicción de una persona para transitar la vida. Bueno, si nos estás viendo, Roberto, desde acá, un beso enorme. Un abrazo apretadísimo, realmente. Gracias por esta conversación. Gracias a ustedes. A las órdenes siempre, en el programa y el canal. Nos vamos a la cocina. Ahora Nos vamos con Lucas. O sea, En veníamos otro momento. bárbaro y arranca el jolgorio de vuelta porque nos vamos a la cocina con Lucas. Nos vamos para ahí.